y aquí comenzamos entonces, estamos en semáforo verde, mete primera y arrancamos en segunda. Vámonos por favor a Daniel capítulo 12. Vámonos a Daniel capítulo 12, el libro del profeta Daniel. Y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de este tema. Y hay algunas cosas que quiero resaltar y que nos vamos a detener. Vamos a tener, me adelanto a decir que vamos a tener un espacio ahorita, en un momento más, de preguntas y respuestas. Entonces, si llegas a tener alguna duda de lo que estemos comentando, pues anótala para que no se te olvide y nos lo preguntas, ya sea en un live, si escuchamos tu voz o vemos tu... Bueno, si quieres aparecer o quieres dejarlo en los comentarios para considerarlo, estaría excelente para que la anotes, el espacio de preguntas y respuestas en un momento más. Y bueno, te comentaba que en el Antiguo Testamento ya el tema de la resurrección de los muertos ya era mencionado. Y bueno, dice aquí Sullivan, yo sí puedo, excelente, bueno. Daniel, capítulo 12, vamos a leer a partir de versículo 1, ¿te parece? Bueno, pues vamos para allá. Dice la Biblia en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquí Miguel es ubicado como un arcángel. Se va a levantar. Y será tiempo de angustia, también ubicado más adelante en otros profetas como día de angustia para Jacob o para Israel, cual nunca, dice, fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí quiero detenerme un momento y decirte, ¿no te parece esta frase repetida por alguien más? Bueno, lo vemos en Mateo capítulo 24, repetida por Jesús. Un término muy similar cuando dice, habrá angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y dice, y continúa, pero en aquel tiempo será libertado a tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, comenzamos diciendo también algo bien importante, es que Dios, bueno, tiene libros. Dios le gusta tener libros y hay un libro en especial donde han sido anotados todos aquellos que pertenecen a la vida. Y en el versículo 2 es donde queríamos llegar y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos entonces que habla de una resurrección cuando dice que van a ser despertados de los que están dormidos en el polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Cómo dice? Perpetua. Perpetua, es decir, va a ser eterna. Lamentablemente, dice en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego dice en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y bueno, sigue hablando acerca de lo que va a suceder en ese tiempo. Y fíjate lo que dice en el versículo 9, si me sigues ahí, capítulo 12 de Daniel, en el versículo 9, y le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces vemos y resalto en el versículo 9 que esto que estamos mencionando iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Y queridos amigos, estamos acercándonos a ese tiempo. Estamos acaso viviendo ya la recta final de la humanidad para que este evento tan extraordinario de la resurrección de los muertos se dé o tenga lugar próximamente. Bueno, es lo que vamos a responder a continuación. Y bueno, hemos visto que hay una resurrección, una de vida y otro para una confusión y vergüenza y confusión perpetua. Perdón. Muy bien, la Biblia nos habla acerca de una resurrección en la cual participan los creyentes y otra resurrección en la cual participan los
no creyentes, obviamente, es un contraste. A ver, aquí nos están preguntando cuál es la cita. Estábamos en Daniel capítulo 12, estuvimos leyendo del 1 al 9. Uriel. Muy bien. Bueno, antes de seguir contestando aquí preguntitas, continúo con el tema. Recuerden que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de bueno, ya en un espacio daremos esta pequeña sección de preguntas y respuestas para poder ir respondiendo, porque yo sé que pueden surgir algunas dudas con respecto al tema. Bueno, el caso es que reconfirmo y subrayo, desde el Antiguo Testamento ya se hablaba acerca de una resurrección, y curioso que aquí alguien le dice a Daniel, ¿sabes qué? Sella estas palabras porque esto va a estar como de alguna manera secreta hasta el tiempo del fin, y hoy definitivamente Dios está levantando y despertando corazones con estos tipos de temas que competen a todos nosotros que vivimos en esta generación. ¿Seremos acaso la última generación? Bueno, ahora sí quiero que vayas al Nuevo Testamento, porque cuando comenzó el tema de la resurrección de los muertos, muchos comenzaron a preguntarle al apóstol Pablo, y obviamente, a lo mejor como tú, empezaron a tener preguntas. A ver. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo una resurrección de muertos? Esto está loco, esto me suena a película de Hollywood. Oye, Oscar, ahorita antes de comenzar el live, dime por favor si no te metiste un peyote o de qué estamos hablando. No. Bueno, estas mismas preguntas e interrogantes, no me ofendo si piensas así, por supuesto que no. Porque pues esto le sucedió también a unos creyentes, en especial a los corintios, y quiero que vayas rápido a 1 Corintios capítulo 15, y vamos rápido al versículo 12. Vamos a entender más el panorama acerca de la resurrección. El tema que comienza a tratar Pablo el apóstol a los corintios, una iglesia que él había fundado en ese lugar en Corintio. Corintio era un lugar en la antigua Grecia. Pues comenzaron a preguntar, oye, ¿cómo que la resurrección de los muertos? No entendemos cómo se va a llevar esto suena medio loco. Bueno, vamos a ver, y aquí les responde en el versículo 12 el apóstol Pablo. Repito, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Unos empezaron a decir, no, esto no va a ocurrir. Y dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, pues vana es la fe de muchos creyentes. Sin embargo, la historia nos muestra que hubo testigos de su resurrección. En el versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Aún estás en tus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo ya perecieron. No hay ninguna esperanza para ellos, prácticamente. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres, es decir, los más desdichados, los más infelices en el mundo creyente. Si Cristo no resucitó, somos los más desdichados en el mundo y nuestra fe ha sido en vano. Sin embargo, Cristo ha partido la historia en dos, el personaje de la historia, la idea más noble de la literatura, la, la persona trascendental de todos los tiempos, ha marcado un antes y un después. Y ahorita vamos a ver y tocar un poquito el tema de cómo Jesús resucita y cómo fue tan evidente esta resurrección. Y continúa hablando acerca del tema. Versículo 20, ahí estamos en 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa primicias? Una cosecha muy grande. Entonces está diciendo que Él fue el primero de una cosecha muy grande de resurrección. Y ahorita vamos a explicarlo. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró? La pregunta es, ¿por quién entró la muerte? Bueno, vino por el primer hombre, Adán.
La Biblia llama en Romanos, en la carta a los Romanos, también escrito por el apóstol Pablo, a Jesús el segundo Adán. El primero era terrenal, el segundo era celestial, y lo vamos a leer a continuación. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Pero cada uno, escucha el 23, escucha esto con mucha atención, pero cada uno en su debido orden. Estamos hablando en el contexto de la resurrección, ¿ok? Va a haber un orden en resurrección. Primero dice Cristo. Y en segundo lugar, las primicias. La pregunta es, ¿quiénes son estas primicias? ¿Qué significa que Jesús fue el primero en resucitar? La pregunta sería también otra. ¿Acaso no hubo otros que resucitaron antes de él? Y tal vez tú ahorita inmediatamente estás pensando en Lázaro, que fue alguien que duró, si no mal recuerdo, 4 días aproximadamente en el sepulcro. De hecho, cuando le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba muy enfermo y que estaba a punto de morir, retrasa su visita porque él sabía que había un plan maravilloso de parte de Dios y muchos pensarían que había llegado tarde. Sin embargo, no fue así. De hecho, las hermanas de Lázaro le dijeron, Señor, si tú hubieras llegado antes, él no había muerto. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Y le responde, sí, Señor, yo sé que tú vas a resucitar a los muertos en el tiempo del fin. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Escucha esas palabras de Jesús, porque hoy en día existe gente que hablan de que el infierno o el castigo es solamente por un tiempo determinado y que no es para siempre. Sin embargo, Jesús dijo, otra vez y repito, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eternamente todo lo entendemos, lo que significa esa palabrita. Entonces por eso que es muy importante este tipo de temas, porque todos algún día vamos a ver la realidad de una muerte o de una vida eterna. Y esa es la incógnita de muchas de las personas que hoy en día estamos viviendo. Y se preguntan, ¿qué hay después de la muerte? ¿Será que la muerte significa dejar de existir y ya se acabó todo? Bueno, la Biblia es el libro de los libros que nos muestra el origen del hombre, el propósito del hombre y el destino del hombre, según en qué línea o qué parte de la línea esté parado. Continuando entonces hablando del tema, vemos que primero Cristo es las primicias. Entonces, volviendo con Lázaro, tú dirás, bueno, Lázaro y otros en el Antiguo Testamento resucitaron antes que Jesús. Sí, por supuesto, hemos leído como profetas y los mismos apóstoles, bueno, eso fue ya después, pero había resurrección antes. Ahora, ¿de qué significa que Cristo es las primicias? Bueno, apúntalo si lo quieres apuntar ahí. Significa que Cristo fue el primer hombre en resucitar para ya no volver a morir. Repito, Jesús fue el primero en resucitar para ya no volver a morir, para ya no conocer la muerte. Todos los que resucitaron antes que Él volvieron a morir, tristemente. Sin embargo, Jesús resucita y ya no va a volver a conocer la muerte. Y ahora las primicias también. ¿Y cómo vamos a confirmar esto parte de que Cristo resucita y después la pregunta es ¿quiénes son las primicias? Pues vamos a averiguarlo y vas a ver que te vas a llevar una sorpresa si es que no lo habías notado o lo pasaste desapercibido. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Bueno, nos da gusto saber que hay una buena cantidad de personas, porque bueno, es un tema interesante y maravilloso, por supuesto. Mateo capítulo 27, vamos allá. Y fíjate lo que dice acerca de Cristo y las primicias. Vamos al versículo. Vamos a leer desde el versículo 45. Fíjate qué relevante
fue la muerte de Jesús en ese momento, fue marcada por diferentes fenómenos o actos sobrenaturales. Vamos a leerlo y vamos a anotarlos y irlos apuntando. En primer lugar, en el versículo 45 de Mateo 27 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es diferente a la nuestra, no quiere decir que sean las 6 de la tarde aquí en la Biblia, sino que en el reloj hebreo, si así lo queremos decir, la hora 1 sería las 7 de la mañana, ya que ellos comienzan a contar desde las 6, 6, 7, 8, 9, etc. Entonces la hora sexta sería el mediodía, las 12 de la mañana, o más bien las 12 de la tarde. Hasta la hora novena, obviamente serían hasta las 3 de la tarde. ¿Qué está diciendo entonces? Que desde mediodía hasta las 3 de la tarde, mientras Jesús estuvo colgado en la cruz, la tierra se oscureció. Oye, eso es para notar, no fue algo que, se murió un nazareno. No, 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 no. Esto fue muy relevante. Y encontramos el primer evento sobrenatural, si así lo quieres llamar, o que llamó mucho la atención. Seguimos leyendo en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Algunos de los que estaban allí decían al oírle, al Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, déjalo, vamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús exhala el Espíritu. Eso nos demuestra, amigos, que después de morir, o más bien cuando te mueres, no significa dejar de existir, sino que sale algo de tu cuerpo, porque Dios nos ha hecho seres tripartitos, alma, espíritu y cuerpo. Si no mal recuerdo, esto también se referencia, o más bien como referencia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 o Segunda de Tesalonicenses. Pero si no mal recuerdo es Primera. El caso es que hay un alma y un espíritu dentro de este envase, de este cuerpo que habita o que puede habitar o que tiene la capacidad y la habilidad de poder estar en esta tierra física de materia para poder interactuar, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento de morir, Jesús exhala su espíritu y sale de ahí. Y cuando eso sucede, fíjate lo que dice en el versículo 51. Ocurre otro evento que llamó mucho la atención, sobre todo para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque en el versículo 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió? Primero el velo principal, un velo muy grueso y muy pesado en el templo, en el lugar sagrado, se rasgó de arriba abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes los judíos, para poder entrar al lugar santísimo a ofrecer la expiación de sus pecados una vez al año, solamente el sumo sacerdote podía hacerlo, y esto era de continuo, cada año lo hacían, cada año era como un aniversario, así lo quieres llamar, un ritual, una ceremonia que se celebraba de manera anual, vamos. Y bueno, Jesús al momento de que muere, el velo se rasga de arriba abajo, en primer lugar diciéndonos que la salvación viene de arriba. Y en segundo lugar, marcándonos que ya no es necesario ningún otro sumo sacerdote hombre, sino solamente Jesús, que se ofrece una vez y para siempre, y le da acceso a todo aquel que crea en él, que murió y ocupó su lugar y que resucitó de la muerte, para que pueda tener acceso al Padre. Querido amigo, querida amiga oyente que nos escuchas aquí, fíjate que ninguna religión, ninguna institución religiosa te va a poder acercar al Padre, sino solamente Jesús, ya que Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es muy clara esa parte. Y vemos pues que se rasga el velo. En segundo lugar vemos que la tierra tembló. Hubo un terremoto increíble. Otro evento, otro fenómeno natural relevante después de que él muere. Y dice, escucha esto, es lo que quería llegar a notar. Y las rocas se partieron, obviamente por el terremoto. Y escucha lo que pasa en el 52. Y notamos que estas son las primicias después de Cristo. Y se abrieron los sepulcros.
Y muchos cuerpos de santos, entiéndase los que han sido apartados para Dios, que habían dormido, o sea, que se habían muerto, se levantaron, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, que es Jerusalén, y aparecieron a muchos. Entonces vemos en primer lugar, dijimos, por lo menos vemos cuatro eventos tan radicales y tan relevantes. En primer lugar, hubo una oscuridad en toda la tierra. En segundo lugar, vemos que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, cosa que nunca había sucedido. En tercer lugar, vemos que ocurre un terremoto y se parten las piedras. Y en cuarto lugar, vemos que resucitan muchos aparte de Jesús. Es decir, Jesús no resucitó solo. Dice la Biblia que él al momento de morir bajó a las partes, a las entrañas de la tierra, vamos, a las partes más bajas. Y él ya les había dicho esto a los líderes religiosos que se le oponían, porque le pedían señal. Danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Mesías. Y Jesús les respondía, la generación perversa y adúltera demanda una señal, pero una señal no le va a ser dada, sino una nada más, la del profeta Jonás, porque así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez o un gran pez, de la misma manera el Hijo del Hombre, o sea, haciendo referencia a sí mismo, estará 3 días y 3 noches en lo profundo, en el vientre de la tierra. Y cuando Jesús resucita, no viene solo, asciende del centro de la tierra o del vientre de la tierra y se trae consigo al pueblo que moría o que murió antes de que Jesús viniera al mundo o antes de que Jesús también muriera en este mundo de manera interesante. Y si te preguntas, aquí viene algo bien interesante, y es que ¿a dónde iban los creyentes antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara? Pues evidentemente tanto Job como David y los profetas, así como Moisés y otros, sabían que cuando alguien moría iba al Seol, que es el Seol, el lugar de los muertos, también conocido como el Hades en griego, el lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos era conocido por los hebreos que tenía tres divisiones. Uno era el infierno, el segundo era el abismo y el tercero era el seno de Abraham o el paraíso. Esto también confirmado en los evangelios. Hay una parábola que Jesús mismo cuenta donde ocurre una muerte y de alguien que, bueno, se la pasaba en fiestas, en parrandas, y había un pobre también llamado Lázaro que sufría, tenía una enfermedad en su piel aparentemente, y llega el día en que muere, pero él era un creyente y él es consolado en el seno de Abraham, y el rico que se la pasó en sus fiestas, parrandas y desenfreno estaba siendo atormentado. Jesús lo cuenta. Y él mismo dice que el rico que estaba siendo atormentado gritaba que por favor le dieran de beber porque tenía mucha sed y era atormentado en una llama. Y Abraham, el padre de la fe, le contesta, pues obviamente se entiende que era a grandes voces. No puedes pasar tú para allá ni nosotros para acá, o viceversa, porque hay una gran cima. Otra traducción dice, hay un abismo, hay un abismo. Entonces, todos los creyentes eran consolados en cierta manera, lejos del tormento de una llama, y estaban en el paraíso, que estaba oculto en el centro de la tierra. Y esto es curioso, porque si el paraíso que se menciona ahí es el mismo paraíso del Edén, que fue en un principio el vergel de Dios, antes de que Adán y Eva cayeran, pues la pregunta es ¿cuándo llegó al centro de la tierra? Algunos comentan que eso sucedió en el diluvio de Noé, cuando ocurrieron estos cataclismos y las grandes fuentes del abismo y las cisternas del cielo fueron rotas, y bueno, hubo una inundación que muchas civilizaciones han confirmado, un diluvio universal. La Biblia dice que aproximadamente 7 metros arriba de la montaña más alta, en este caso si consideramos el Everest, pues que son, si no mal recuerdo, como 3.000, entre 3.000 a 4.000 metros de alto, pues 7 metros, súmale, fue así tapada o inundada toda la tierra, de tal manera que todo lo que respira o respiraba en ese entonces murió, a excepción de 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Increíble. Bueno, siguiendo con el tema, entonces vemos cómo la muerte de Jesús fue algo
muy relevante y su resurrección. Ahora vemos y notamos que cuando Él resucita vienen consigo otros. ¿Cuáles fueron esos otros que salieron? Seguramente santos que estaban en el paraíso, que fue enterrado en algún determinado momento por Dios. Y esto es curioso porque hay un capítulo en Ezequiel, capítulo 31. Si quieres vamos rápido para checarlo, pon un separador ahí donde estamos y vete a Ezequiel rapidísimo, el profeta Ezequiel, para que veas que la Biblia habla acerca de que el Edén estaba también en el centro de la tierra. Vamos al capítulo 31 del libro de Ezequiel. Vamos a leer en el versículo 3. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Y luego seguimos leyendo en el versículo 8. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Ahí está, el vergel, el huerto de Dios, el Edén. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén o del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Y luego dice en el versículo, vamos a seguir leyendo para confirmar esta parte, en el versículo 14, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte. Escucha, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Dice en el versículo 16, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando la hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, escucha, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Ahí está, clarísimo. Entonces todos los que morían antes de que Jesús viniera al mundo y muriera en la cruz y resucitara, todos los creyentes esperaban la venida del Mesías. En este caso, la que estaba profetizada en Isaías 53 como el siervo sufriente. Y muchos pasaron por alto que el Mesías iba a venir por segunda vez, pero primero tenía que morir por los pecados de su pueblo. El punto es que lo que queremos comentar es que todos los que morían iban al Seol, al lugar de los muertos, unos a un lugar de consuelo y otros al tormento. Pero ahora la pregunta es, a ver, quiero que me digas algo. ¿Qué pasa con los que mueren ahora en Cristo después de que ya ha resucitado? Ya hace más de 2000 años que esto ocurre. Bueno, la Biblia nos dice que inmediatamente parten a la presencia de Jesús o del Señor, una vez que han muerto. Es decir, Pablo el apóstol dice, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Pues aquellas personas que obviamente pierden a un familiar y no son creyentes, ni tampoco ellos, son desconsolados. Por eso es que oramos tan afanosamente y tan preocupados a veces con lágrimas, pidiendo por la salvación de los que amamos para tener esperanza de volverlos a ver. Y es algo que consuela bastante las almas. Hay muchos funerales donde creyentes, seguidores de Jesucristo que han puesto su confianza y su fe en Él como el Salvador de sus almas, gozan de una paz maravillosa en ese momento en el que están en duelo. Y ellos mismos he escuchado decir de estas personas en particular, decir que una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardaba sus pensamientos y su corazón, los sobrecogió y no sabían describirlo. Interesante, ¿no? Y también, por supuesto, maravilloso. El caso es que las primicias de esta resurrección en la que estamos comentando, primero Cristo fue el primero en resucitar para ya no volver a morir, y con él las primicias. Se levanta, hay un salmo, y en Efesios se confirma este salmo que dice
Él llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. El apóstol Pablo, también conocido como el apóstol de los misterios, ya que él fue el que se le reveló muchos misterios que no se les reveló a los apóstoles. Por ejemplo, él fue el único apóstol al que se le dijo acerca del arrebatamiento de la iglesia. Él ahí mismo en 1 Corintios 15, donde empezamos el texto, o el segundo texto de este tema de la resurrección de los muertos, él dice, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos, es decir, dormir significa morir, no todos vamos a morir, sino que en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado también seremos levantados. Esto lo confirma en otra carta del apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Interesante. Y bueno, vamos a confirmar el tema este del paraíso. ¿Qué pasó? Cuando resucitó Jesús, ahí se quedó el paraíso. ¿Será que así fue? Bueno, aunque la Biblia no lo dice literalmente o textual de que cuando Él resucita el Edén es movido de ese lugar o el paraíso, más adelante entendemos que ya el paraíso ya no se encuentra en el centro de la tierra. Por tal motivo, el creyente ahora que muere en Cristo ya no va a la profundidad de la tierra a ser consolado, sino que ahora va hacia arriba, al tercer cielo. Vamos a confirmarlo con la palabra. Vamos al Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 12. Apúntale, que el tema está bien interesante. 2 Corintios capítulo 12. Y fíjate lo que empieza a hablar Pablo, el apóstol de los misterios, en el versículo 1 nos dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, a lo más alto. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado, escucha, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. ¿A dónde? Al paraíso. A lo mejor tú te estás acordando ahorita del pasaje en donde Jesús, cuando está siendo crucificado, hay dos ladrones a un lado de él. Bueno, uno de ellos le dice, Señor, te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en tu gloria, ¿no? Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, cuando Jesús muere, si el ladrón que reconoció que Jesús era el Mesías, murió antes que él, el caso es que también se fue al centro de la tierra, al paraíso que estaba enterrado ahí abajo en el Seol. Sin embargo, cuando Jesús resucita, seguramente este ladrón fue uno de los santos o de las primicias que resucitaron con él. Lo increíble es que apareció a muchos en Jerusalén. Y si te fijas, no existe, por lo menos no me he dado yo cuenta, o no lo he leído, en el Nuevo Testamento algo que haga referencia a esa resurrección o a esas primicias. Pablo aquí, seguramente cuando habla en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección de los muertos y la orden de las resurrecciones, estaba enterado de lo que había sucedido y por supuesto los apóstoles. Pero están tan solo 2 o acaso 3 versículos en Mateo 27 que se menciona esto y casi no es tan relevante, bueno, por lo menos para nosotros hoy en día, o al menos donde yo he estado escuchando conferencias y sermones cristianos o enseñanzas cristianas, casi no se menciona esto. ¿Será que lo estamos pasando desapercibido? ¿Será acaso que era lo que Dios le había dicho a Daniel, que esas palabras iban a estar selladas hasta el tiempo del fin y hoy lo estamos reconsiderando? Bueno, si es así, es interesante saber que, o más bien pensar que si es así, bueno, hoy Dios está destapando lo que estaba oculto y siempre estuvo ahí, pero estaba sellado seguramente. Y bueno, regresamos a 1 Corintios capítulo 15, porque ya vimos entonces que aunque existen dos resurrecciones, una para vida y una para muerte, en la primera resurrección nos damos cuenta, porque Apocalipsis dice que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque hay dos, dice la segunda resurrección, los que resucitan, pobrecitos de ellos, prácticamente lo que dice. Entonces en la primera resurrección existen varias segmentaciones. Vamos a leer otra vez 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo resucita primero para no volver a morir. Las primicias, las que vimos en Mateo 27. Y luego escucha esto. Luego los que son
de Cristo. Esta es la tercera resurrección. ¿Y cuáles son este tema de los que son de Cristo? Bueno, aquí mismo 1 Corintios 15 nos recuerda el apóstol, más bien nos confirma el apóstol Pablo acerca de esta parte donde pues se les reveló el misterio de este arrebatamiento de la iglesia, de que iban más bien iba a existir una generación que no iba a morir, que no iba a disfrutar, o más bien no disfrutar, creo que fue una mala palabra que seleccioné, más bien que no iban a gustar, bueno, volví a hacer lo mismo, que no iban a ser víctimas, entre comillas, de la muerte. Vamos a confirmarlo en 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, este cuerpo que está caído, corrupto, que tiene el pecado en sus miembros, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y dice en el 51, he aquí les digo un misterio. Es como, me imagino a Pablo como que susurrando, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Wow! Esta es la tercera resurrección, o más bien, el tercer segmento de la primera resurrección. ¿Cómo se confirma esto? Más adelante Pablo se lo explica a los de la iglesia de Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y ahorita regresamos a 1 Corintios 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Wow, estos temas están increíbles, maravillosos, muy reveladores, ¿no? Bueno, por lo menos para su servidor es fascinante esto. Capítulo 17. Bueno, vamos a leer desde el versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatados del griego arpazo, que significa tomar por la fuerza, capturar, atrapar, en un acto entre comillas violento, pero no de manera negativa. Lo toman, vámonos. Es decir, si tú eres creyente, Dios no te va a preguntar, oye, o los ángeles que Él va a mandar seguramente a recogernos, no van a llegar y, hola, mira, yo me llamo Dariel, y bueno, serías muy amable de poder subirte a mis brazos porque ya te voy a llevar. No, para nada, Dios no nos va a pedir permiso, ya somos de Él, hemos sido comprados, sellados, no somos dueños de nuestra propia vida, Él es dueño de nuestra vida, y va a llegar y va a decir, vente que eres mío. Y eso lo confirma en Juan 14 cuando dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, porque le pertenecemos. Entonces vemos pues que esta misma palabra es utilizada en 2 Corintios 12, donde leímos, donde Pablo dice, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo al paraíso de Dios. Es la misma palabra, arpazo. Pues Pablo había sido, por así decirlo, o vivido un prototipo o un anticipo del arrebatamiento de la iglesia. Y curioso que a él se le revela, ¿verdad? Regresamos a 1 Corintios capítulo 15, porque estamos viendo el orden de la resurrección. Pero antes de seguir con el cuarto segmento de la primera resurrección, quiero decir algo. Porque mucha gente a lo mejor nos está escuchando y dice, a ver, Oscar, ¿cómo que una resurrección? Bueno, en el versículo 35 de 1 Corintios 15, Pablo empieza como que a regañar a los corintios que estaban incrédulos con respecto a la resurrección. Dice en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? A lo mejor es la pregunta que tú te estás haciendo, ¿no? Dice en el 36, necio,
Lo que tú siembras no se vivifica, o sea, no resucita, sino muere antes. Está hablando de una semilla. Empieza a explicarles desde un ejemplo natural. Pablo conocía el tema de sembrar y de cosechar. Hoy en día todos sabemos que si echamos una semillita a una maceta, pues para que pueda resucitar o vivificarse, primero tiene que morirse en la tierra. Interesante. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla es su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, dice Pablo, es la resurrección de los muertos. Está comparando a una semillita que se muere en la tierra. De hecho, aquí abro un paréntesis, hay un poema muy bonito, muy padre, que escribió un cristiano, un poeta cristiano, que decía: oh Señor, déjame partir ahora, porque el vivir es un arte tan efímero, y el morir no es sino el vestirse para encontrarse con Dios. Y las puertas, o más bien y las tumbas, son puertas enterradas en el suelo. Wow, yo cuando leí ese pequeño extracto de ese poema, me gustó mucho lo que escuché. Se me hizo tan ilustrativo, lo que contaba, y me gustó mucho cómo lo describió. Y lo repito, porque el vivir es un arte tan efímero y el morir no es sino el vestirse para encontrarse con Dios, y nuestras tumbas son simplemente puertas enterradas en el suelo. Para el creyente, la muerte es el inicio de algo eterno, de algo nuevo para siempre. Wow, si tú no eres creyente, sería bueno que estuvieras de este lado en el cual Jesús ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Bueno, tú puedes responderte y decirle al Señor: yo lo creo, dame vida eterna. Porque de tal manera dijiste tú que has amado al mundo, que diste a tu único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente. Y bueno, Pablo sigue diciendo: se siembra cuerpo animal, perdón, en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, el segundo Adán, el último Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Increíble. Entonces creo que es muy claro el tema de la resurrección de los muertos. Y Pablo, un poquito molesto, les dice a los corintios: ay, tan necios están, tan necios para no entender cómo va a ocurrir esto. Les dice: así como una semilla, prácticamente lo que le está diciendo, se muere en la tierra y se vivifica saliendo algo nuevo, y bueno, pues mucho mejor. De la misma manera, este cuerpo incorruptible se va a vestir, perdón, este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Qué interesante, qué interesante. Bueno, seguimos hablando pues con el tema, y vamos con la quinta sección de la resurrección de los muertos, o más bien con el quinto segmento, porque hemos dicho que hay dos resurrecciones. La primera, segmentada, ya dijimos que Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, ya dijimos cuáles los que son de Cristo; y la cuarta, en su venida. Amigos, primero va a haber una resurrección de muertos cuando se escuche una trompeta y vamos a recibir al Señor en el aire.
Primero los que han muerto en Cristo resucitan primero y luego nosotros si quedamos y que no hemos conocido la muerte, no la vamos a conocer y vamos a ser también transformados. Increíble, qué fascinante será vivir eso. Y dice la Biblia que cuando Cristo venga en su venida va a haber otra resurrección. Aquí encontramos pues el quinto segmento de la primera resurrección. En su venida. ¿Cuándo es en su venida? Pues vamos rápido a Apocalipsis capítulo 20 para ver quiénes son los que resucitan en este quinto segmento. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 y esto se va a poner también interesante. Vamos a leer en el versículo 4. Aquí está hablando de lo siguiente. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Que primero leemos que fueron decapitados, o sea, los mataron. Y luego dice, y luego vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, la resurrección quinta, bueno, más bien la quinta sección o el quinto segmento de la primera resurrección son los que resucitan los mártires de la gran tribulación. Estos que predicaron el evangelio en un tiempo muy difícil, no se quisieron poner la marca de la bestia y fueron decapitados, murieron, y Jesús cuando viene en su venida los resucita. Lo triste es lo que dice en el versículo 5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos, es decir, los que no eran, o que más bien se dejaron poner la marca y murieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Increíble. ¿Cuál es la segunda resurrección? ¿Sí? Ya no, que no forma parte de los segmentos de la primera. La segunda, todos los que resuciten en la segunda resurrección van a ser levantados del polvo nada más para presentarse ante el juez de toda la creación, que en el caso va a ser nuestro Señor Jesucristo, ya que se le han entregado las llaves de la muerte y del Hades y va a juzgar con justo juicio y todos van a estar de pie. Vamos a leerlo si gustas. En el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Wow! En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Escucha el versículo 12. Y vi a los muertos. Estos son los que resucitan en la segunda resurrección. Grandes y pequeños, es decir, grandes y pequeños habla o indica para inclinarnos que se refiere, según el contexto, a gente de posición social alta y otras menores, de pie ante Dios. O sea, aquí no importa si fuiste pobre o rico, si no pusiste tu fe en Jesús, pues el destino será tu segunda resurrección para levantarte, y dice la Biblia que estaban de pie ante Dios. No había oportunidad ya, o no va a haber oportunidad ya de doblar las rodillas y decir, Señor, perdóname, perdóname. Ya no hay oportunidad aquí. Hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, entrega tu corazón a Jesucristo. Y dice en el versículo 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, hoy puedes, si tú no lo has hecho, decirle a Cristo que entre en tu corazón y pedirle que anote tu nombre en el libro de la vida para que no pases a ser lanzado al lago de fuego perpetuamente.
Líbrate de eso y escápate y refúgiate en nuestro eterno Salvador Jesucristo. Y para ir concluyendo, regresamos a 1 Corintios capítulo 15, porque estamos viendo los segmentos de la resurrección. Estamos en el versículo 23, haciendo un resumen. Hay dos resurrecciones, una de vida y otra para muerte. Una resurrección de vida y otra resurrección para vergüenza y confusión perpetua. En la primera resurrección hay diferentes resurrecciones, es decir, diferentes segmentos que pertenecen a la primera resurrección. Leo y cito 23 de 1 Corintios 15, cada uno en su debido orden. Primero Cristo, quien resucita para ya no volver a morir, el primero, repito, el primer hombre que resucita para ya no volver a morir, porque otros evidentemente murieron, resucitaron y volvieron a morir, pero Cristo es el primero en morir y resucitar para ya no volver a morir. Y después las primicias que leímos de Mateo 27 fue la otra resurrección, y luego viene otra tercera resurrección, los que son de Cristo, en la que estamos esperando. Ahorita estamos en ese periodo. Va a haber una resurrección de muertos primero, los que están en Cristo y que murieron, salen de los sepulcros y son levantados. O sea, los que han escuchado acerca del rapto secreto, o el arrebatamiento secreto, es una realidad. El arrebatamiento es una realidad. El tema de los que dicen que es secreto, no sé de dónde sacaron que es secreto cuando ves algo tan evidente. La resurrección de los muertos va a ser como cuando Jesús murió. Va a haber fenómenos tan extraordinarios y tan sobrenaturales que no va a ser algo desapercibido. Para aquellos que se oponen al rapto y que lo llaman malmente o de manera equivocada rapto secreto, repito, no sé por qué le agregaron secreto cuando va a ser algo relevante totalmente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Entonces, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, cuando Él aparezca y todo ojo le vea, va a haber otra resurrección, van a resucitar los mártires de la gran tribulación. Y luego en el versículo 24, luego el fin. Aquí el fin significa que es la segunda resurrección. Y este término, luego el fin, no significa que sea el sexto segmento de la primera resurrección, no, sino que significa que ya es la segunda resurrección. Y dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amigos, esto es el tema de la resurrección de los muertos. Increíble, ¿no? Y bueno, quiero ir dando lugar a la sección de preguntas y respuestas, que yo sé que hay preguntitas. De hecho, aquí estoy viendo que hay bastantes comentarios y vamos a ir leyendo. Vamos a ir checando aquí si hay algunas preguntitas con respecto al tema de la resurrección de los muertos. Y bueno, antes de continuar, te pido que me des unos segunditos porque me quedé sin café y por estar hablando y leyendo bastante la Biblia, se me secó un poquito la garganta. Te pido un minuto, no te vayas, ahí regreso. Si tienes preguntas, por favor, escríbelas o conéctate al live. Ahorita platicamos contigo en vivo y a todo color. Damos oportunidad, vamos, un minutito para que empieces a pensar, a ver, ¿qué dudas tengo? ¿Anotaste ahí tus dudas? Vamos a ver, tratar de responderlas, obviamente dentro del conocimiento que tenemos, ¿verdad? Si hay algo que no sepamos, pues obviamente pues vamos a reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Necesito estudiar un poquito más. O esa parte que preguntas, yo también me la he hecho y bueno, juntos aquí nos vamos a responder. Adelante, corre el minuto, ahí regresamos.
bueno, regresamos aquí con nuestro live. Y bueno, veo que no te has despegado, que bueno, si tienes tu cafecito, te invito a que me acompañes a tomarnos un sorbito de cafecito. En lo que vamos viendo aquí los comentarios. Qué rico cafecito. Y con estos temas más, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Primero agradecer a todos los que siguen conectados en este live. Y por supuesto, los que nos están dejando aquí sus comentarios. Y también agradecer a todos los que se están siguiendo, se están convirtiendo en seguidores del proyecto de Deja que te cuente algo. Excelente. Si crees que nuestro contenido es de bendición y puede edificar una alma, una vida, una mente, pues comparte el live y corre la voz y comparte nuestro contenido. Los puedes descargar totalmente gratuito. Dice José Alejandro, en esta página Indigo Creations se desenmascara a ese dios genocida, sanguinario, psicópata. Bueno, Jesús ni siquiera existió, lo inventó Constantino. Bueno, ahí hay un error en la historia. Bueno, más bien noto que tienes un error histórico. Por supuesto que Jesús fue real y existió. De hecho, un judío de ese tiempo, Flavio Josefo, antes de que siquiera Constantino viniera, aproximadamente 2 siglos antes, si no me mal recuerdo, me falla la memoria, habló de él y no era cristiano. Hay un libro que se llama Antigüedades, creo, y ahí escribe Flavio Josefo, un judío que no era cristiano, acerca de Jesús. Interesante. Un dato y un punto a favor acerca de la existencia de Jesús, un dato histórico. Ahí lo pueden buscar o googlear acerca de Flavio Josefo. José Inti dice, mejor lean algo productivo, son puras falacias para manipular a la gente ilusa y robarle sus cosas. Bueno, para nada, creo que aquí pueden dar testimonio que para nada su servidor les ha pedido algo a ustedes, ni siquiera monetario, ¿verdad que no? Bueno, pero entiendo que mucha gente tenga este pensamiento, ¿verdad? O este prejuicio, este concepto en contra del cristianismo, sobre todo porque muchas religiones o religiones oficiales, por así decirlo, o las más relevantes, pues han tratado de representar, o más bien al momento de representar el cristianismo o ser seguidores de Jesús, pues lo han hecho mal, ¿no? Basta con mencionar las cruzadas, donde mataban en nombre de Cristo, pues obviamente eso pues puede amargar un corazón. Sin embargo, el hombre ha torcido las escrituras y manipulado la fe de muchos para conveniencia, y puedo entender este tipo de comentarios, definitivamente. Sin embargo, pues ahora sí, como decían en mi barrio, no todos somos harina del mismo costal, definitivamente. Seguimos leyendo. Gracias por los que nos están siguiendo. Ok, aquí, bueno, Sullivan le contesta ¿cómo se llama? A José Inti, pues las afirmaciones que estuvo teniendo. Seguimos leyendo aquí. José Oficial, gracias por escribirnos. Dice Centurión, Miguel Ángel, si no mal recuerdo, la trompeta es la simbología que se usa para la presentación de la predicación. También en parte, sin embargo, aquí el contexto de la trompeta es una ilustración muy conocida para los hebreos. Del tema del arrebatamiento, por supuesto, se entendía, ellos sabían acerca del tema de una fuerte bocina que se enseña, o más bien que viene escrito en la Torá. Me parece que es Éxodo capítulo 19, donde existe un paralelo bien interesante o un prototipo del arrebatamiento. Y les cuento así rápido, en Éxodo capítulo 19, es más, voy a ir rápido ahí para que vean que ellos están bien familiarizados con el tema de las trompetas. En este caso, bueno, no era una trompeta como la que tocan hoy en día, ¿verdad? Sino un cuerno de carnero. Y en Éxodo capítulo 19, voy a ir a buscarlo rapidísimo, para que vean el prototipo del arrebatamiento, aquí en este pasaje de Éxodo capítulo 19. Aquí dice la Biblia que pues Dios estaba por descender del cielo y manifestarse a su pueblo judío o los israelitas. En el versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel,
Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Primer dato interesante. ¿Cómo iba a descender nuestro Dios, Jehová, en ese entonces? En una nube. Dice la Biblia que Jesús viene en nubes con gran poder y gloria. Interesante. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Interesante, el día número 3 de esa manifestación. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites, cualquiera que toque al monte de seguro morirá. En el versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando iba a Jehová o Dios a descender, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Aquí otra traducción de bocina es cuerno de carnero o trompeta. Se escuchaba una trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cuándo? Cuando escucharon este sonido de cuerno de carnero. Se empezó a escuchar. Y fíjate lo que empezó a, escuchar, a suceder después de que se escuchaba. Y luego dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. O sea, iba subiendo. Bueno, ahí le hice medio feo, pero se escuchaba, imagínate, impresionante, de tal manera que la gente empezó a tener miedo. Y Dios le respondía con voz tronante a Moisés. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, o sea, en la cumbre del monte Jehová descendió y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Es decir, Jehová, allí nuestro Dios, no descendió hasta la tierra, sino que fue a la cumbre del monte, y en la cumbre del monte le dijo a Moisés: Moisés, sube acá donde estoy yo. Interesante, ¿no? Cuando Jesús venga, primero le recibimos en el aire antes de que sus pies toquen la tierra. Y cuando todo ojo le vea, según Apocalipsis 1, y Zacarías 14, todo ojo le verá, vendrá con su pueblo santo o con los suyos, y descenderá, y sus pies lo primero que van a tocar va a ser el monte de los olivos, el mismo lugar donde ascendió y sus discípulos lo vieron, que unas nubes lo recibieron. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, entonces espero que eso haya respondido la pregunta de las trompetas, o más bien el comentario. Aleluya. Dice Misterio: yo creo que absolutamente todas las almas en un cuerpo vivo y las que estén en reposo saldrán. Sí, primero una para la resurrección de vida y otras para la vergüenza y confusión perpetua, según leímos en Daniel capítulo 12, verso 2. Emma Romero dice: me gustaría que expliquen cuál es la forma correcta de despedirnos al morir, enterrados o cremados. Bueno, esto es una decisión muy particular de la familia. Pues la Biblia no te dice si sí debes hacerlo, si no debes hacerlo, por lo tanto le da libertad a la persona o a la familia de hacer esto. Ahora, no quiere decir que si un creyente es cremado no se vaya a levantar. Pues para Dios no hay nada imposible. Si fuera algo muy importante, los apóstoles aquí en el Nuevo Testamento hubieran dado indicaciones de: no cremen a los creyentes, o no hagan esto con los creyentes. No, para nada. Sí, entonces no tengan pendiente, que la familia decida, pero sobre todo que decidan, o más bien que decida el muerto antes de entregarse a Cristo, antes de que diga: entiérrenme o crémenme. Más vale eso, ¿verdad? Porque bueno, si no, la historia va a ser diferente y va a ser muy triste. Dice Josué:
La resurrección significa que tienes que acercarte a la Torá. Bueno, creo que está un poco fuera de lugar el comentario. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la cremación o entierro? Bueno, ya lo explicamos. Pablo estudió 3 años en el monte de la Torá, así lo dice la escritura. 3 años en el monte de la Torá. Bueno, estaría guay, Josué, que nos dieras una referencia bíblica respecto a lo que comentas. Dice Elizabeth, Paola, la más hermoso es sepultado, ya que Dios tiene en gran estima la muerte de sus santos. Efectivamente, un pasaje de los Salmos. Dice, y si te pones a leer, los héroes de la fe siempre fueron sepultados. ¿Es verdad que Jesús viene pronto? Carlos Ezequiel pregunta, definitivamente. Por eso hoy en día tenemos la tarea de ser los homólogos de un reino, es decir, anunciamos que el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio, vuélvanse al Señor de todo corazón, Él se volverá a ustedes y les dará vida eterna. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor, serás salvo. Ok, bueno, seguimos leyendo. Sullivan dice, yo ya quiero participar. Ok, bueno, pues aquí está abierto el live para los que quieran enlazarse con su servidor y platicar acerca del tema. Estaría muy guay, muy bien hacerlo. Daniel, la Biblia dice que no todos moriremos, sino que seremos transformados. Efectivamente, Daniel, yo tengo esa esperanza y me gustaría ser de esa generación que no conozca la muerte. Dice Centurión, hablando de la resurrección de los muertos, concerniente a los que oirán la voz del Hijo del Hombre. Morirá nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu y alma no, según tengo entendido. Efectivamente, el cuerpo tiene que, pues ahora sí que perecer, entre comillas, y ser transformado con un cuerpo glorificado igual que el de Jesucristo. Y saldrán los que, ok, sí, es lo mismo que leíamos en Daniel capítulo 12. Dice Daniel, se escuchará la trompeta de Dios y a la final trompeta será el rapto. Bueno, mucha gente confunde la final trompeta de la que habla 1 Corintios 15 con la del Apocalipsis, que no son las mismas. No son las mismas. En aquellos tiempos remotos, cuando se anunciaba al pueblo que iban a salir de donde se encontraban, hacían por lo menos 3 sonidos de trompeta. Uno para que lo escucharan, el segundo para prepararse y el tercero, que es la final trompeta, para salir de ahí. Entonces creo que Pablo se está refiriendo a esa final trompeta, porque la última trompeta del Apocalipsis ya pasaron una serie de juicios muy terribles para los cuales en la escatología se entiende y se ve claramente que la iglesia ya no está en ese tiempo de juicios, porque es la ira de Dios sobre el mundo. La Biblia dice en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación, del griego crisis con K, que significa condenación, juicio de condenación. Entonces no hay un juicio de condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, bueno, la final trompeta no es la del rapto, ¿ok? Porque se confunde con la de Apocalipsis. Dice Ana Olga Fred Salvo, todos estos likes piden plata, por eso no me quedo porque no tengo, estoy cesante. Bueno, ya saben, al final vamos a recoger unas ofrenditas para el live.